Entendido. No está la tía ahí, ¿viste? Hola, hermano, dile. Saluda. Hola, hermano, dile. Hermano. Hola, Zoe, hermosa, ¿cómo estás? ¿Quién es la tía Titi? ¿La mamá te pudo sacar la pintura del vestido? Sí. No, hermana, vas a tener que traer algo tu hermana para arreglarlo. Ahí está Yo la compré tía. un delantal. Sí, lo voy a comprar. No veo. Algo pasa que no veo a la Titi. Ah, está sin cámara, hermana Titi. ¿Cómo están, queridos hermanos? Dios les No bendiga. sé qué le ¿Cómo pasa. estás, Zoe? Hola, preciosa, ¿Cómo chiquitita. está, Titi? Hola. ¿Cómo están los queridos hermanos? Un abrazo grande a todos ustedes. Ya fue. Damos hoy día también la bienvenida a nuestra hermana Rocío, que está allá en Colombia. Un abrazo grande, hermana Rocío, también para ustedes. Bendiciones en este día. Buenas noches, pastor. Buenas noches a todos. Dios los bendiga. ¿Cómo está, hermana Rocío? Un abrazo grande para usted. Gracias, pastor. Pues hoy estoy un poco enferma. Tengo un problema aquí en la columna que anoche me quedé tiesa y no he podido moverme, entonces estoy así un poquito así como un robot, pero gracias a Dios muy emocionada de recibir la clase. Qué pena, hermano. Vamos a orar entonces al iniciar y también vamos a pedirle al Señor que le dé alivio y sanidad en su espalda, Gracias, ¿verdad? En su pastor. columna. Un abrazo, Gracias, hermana pastor. Rocío. Bienvenida. Un abrazo a todos ustedes y Dios los bendiga. Muchas gracias por aceptarme. Con gusto, hermana. Bendiciones. Muy bien, queridos hermanos. Vamos entonces a comenzar nuestro estudio bíblico de hoy, ¿verdad? Vamos a iniciar este tiempo que hemos esperado. La semana pasada fue imposible poder hacer la clase. Estábamos con Vicenta ahí recién operado. Gracias a Dios ya bien recuperado. Ya tuvo su primer control, así que lo encontraron bien, gracias a Dios. Sí. Así que bueno, vamos a comenzar y vamos a pedirle a nuestro hermano Juan Antonio allá en Quintay que nos pueda dirigir en esta oración de inicio. ¿Le parece, hermano Juan Antonio? Y aproveche también usted de prender su micrófono y aproveche también de orar por nuestra hermana Rocío para que el Señor le dé ahí sanidad en su columna, que está un poquito delicada. Amén. ¿Se escucha ahora? Perfecto, hermano. Ya. Vamos a empezar. Señor, te damos gracias una vez más, Señor, de estar juntos, de poder escuchar tu palabra, de poder, Señor, también orar unos por otros, Señor, que tú también nos pides, que oremos unos por otros, Señor, y poder orar por nuestra hermana que tiene problema en la columna, Señor, Padre, tú siempre nos escuchas, Señor, que se haga tu voluntad aquí, Señor, pero pedimos, Señor, que realmente, Padre, toques esa columna, Señor, y se sane, Señor. Te damos gracias, Señor, porque realmente tú escuchas nuestras oraciones, tanto que hemos pedido por nuestros hermanos que están enfermos, Señor. Hemos visto tanto, Señor, tu mano ahí, Señor. Pero tú tienes siempre la última palabra, tú tienes la última, Señor. Tu voluntad, Señor, es perfecta, Señor. Te damos gracias, Señor, por esta reunión, por nuestros hermanos que estamos reunidos, Señor, que queremos escuchar tu palabra, entender más, Señor, de ti, Señor, porque tenemos hambre y sed de ti, Señor. Te pido, Señor, que poder pone, Señor, entendimiento también al pastor, Señor, que pueda ser fiel a lo que tú quieres darnos, Señor. Te pedimos por esta reunión en especial, por este día, en el nombre de Jesús. Amén y amén. 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 Vamos a comenzar entonces nuestra clase de hoy. ¿Dónde estoy yo? Aquí estoy yo, aquí estoy yo. Bien, vamos a comenzar. La Zoe confirmada, creo que era la Zoe, ¿no? Mira, ahí tenemos una hermana ya confirmadora ahí de las oraciones. Muy bien, la vamos a citar a la Zoe a las reuniones de oración para que esté ahí diciendo amén. Bien, mis hermanos, vamos a comenzar entonces esta clase. Retomamos. Hemos estado hablando de la hermenéutica. ¿Se recuerdan lo que significaba hermenéutica? Es el arte de interpretar. Interpretar no solamente la Biblia. Cuando hablamos de hermenéutica se puede aplicar para interpretar muchos textos. Los abogados, los jueces, la ley. Se puede aplicar la hermenéutica para hacer una correcta interpretación. Y en el caso de la Biblia también aplicamos las reglas hermenéuticas generales, ¿verdad? Aplicativas directamente a la comprensión de la Biblia. No aplicar, no considerar estas reglas ha llevado a muchas falsas enseñanzas, muchas
muchas sectas alrededor del mundo, nacen justamente por una mala interpretación. Ahora, es importante insistir en esto, que muchas sectas no es que solamente nacen de una mala interpretación, sino que también nacen de una mala intención por parte de sus líderes, ¿ok? También es importante decir eso, ¿ok? No es solamente ignorancia, también es una mala interpretación. Hoy día la iglesia cristiana no está exenta de falsas doctrinas dentro de la iglesia. Una característica de la iglesia cristiana en general, si lo podemos llamar así, es justamente su diversidad en cuanto a la doctrina, ¿no? Cada denominación tiene una forma incluso de interpretar de manera distinta ciertos pasajes bíblicos, ¿ok? Entonces vamos a tener iglesias que creen en una cosa, otras creen en otras, otras practican el gobierno de la iglesia de una forma, otros lo practican de otra manera, y así, ¿verdad? Nos vamos a encontrar con muchas diferencias. Ahora, es importante decir que tenemos doctrinas que son secundarias, ¿ok? Son enseñanzas que la verdad que no son tan, a ver, ¿cómo les puedo decir? No es que no sean menos importantes, ¿verdad? Pero no hay una mayor relevancia, ¿verdad? Lo importante ahí es ir al fundamento de esa doctrina. Por ejemplo, algo muy en boga hoy día, la venida del Señor, ¿verdad? El arrebatamiento. ¿Dónde lo posicionamos, verdad? Al inicio de la tribulación, pasadito la tribulación, en medio de la tribulación. Bueno, hay mucha discusión acerca de eso, ¿verdad? Se podría considerar incluso como secundario este tipo de discusión doctrinal, porque lo importante es no negar que existe un arrebatamiento, ¿verdad? Mientras estemos dentro de la línea de que existe el arrebatamiento, no hay problema. Ya negar el arrebatamiento sería ir entonces directamente en contra de una doctrina primaria. Pero como no tenemos a lo mejor la claridad al 100% en la interpretación escatológica de cuándo va a ser la venida del Señor, el día y la hora no lo sabemos, entonces no hay que entrar en discusión ni tener problema. Por ejemplo, si alguien dice que el arrebatamiento es que la iglesia pasaría parte de la tribulación, ¿ok? No va a ser un gran problema en cuanto a la doctrina. Lo importante es no negar la venida del Señor. Yo espero que usted lo entienda, ¿verdad? Puede ser si usted tiene una postura u otra, puede ser que esto le complique, ¿verdad? Pero dentro de Casa de Oración tenemos una postura y otra, ¿verdad? Lo importante es que el Señor va a venir, y cuando el Señor venga, los que creamos en el arrebatamiento antes de la tribulación, nos vamos a abrazar con los que a lo mejor piensan que es al medio. Da lo mismo, ¿verdad? Lo importante es que todos vamos a celebrar la venida del Señor, así que en ese sentido no hay problema. Sin embargo, sí hay doctrinas que son importantes poder ir a la interpretación bíblica, ¿ok? Hay cosas tan aberrantes, por ejemplo, como en el caso del catolicismo, como la transustanciación. ¿Han escuchado hablar de esto, verdad? Que dicen que el vino y el pan, cuando está la cena, la misa, ¿verdad? Y se comparte la Eucaristía, dicen que se convierte literalmente en el cuerpo de Cristo, el pan, la hostia, y el vino es la sangre de Cristo. Por ejemplo, malas interpretaciones y que han llevado a muchas confusiones, ¿verdad? Y por supuesto mucha mitología. Hemos hablado también de que la importancia de poder tener un corazón dispuesto a ser moldeado, un corazón humilde al momento de ir a interpretar el texto bíblico. Dijimos que lo más importante es orar, ¿verdad? Antes de ponerme a aplicar todas las reglas hermenéuticas, lo más importante es orar, confesar mis pecados, porque la Biblia es algo santo, ¿verdad? Es un texto bíblico santo, por lo tanto debo leerlo bajo un contexto de santidad, sin problemas en el corazón, ¿verdad? Tengo que también leerlo con humildad, dispuesto a ser corregido, ¿verdad? Entonces, interpretar la Biblia tiene más que ver con el corazón, ¿verdad? ¿Cuál va a ser mi actitud frente al texto bíblico, ¿verdad? Quiero demostrarle a la demás gente cuánto sé, ¿verdad? Voy a preparar una predicación para mostrarle a todos los que están escuchando, wow, cómo conoce del griego, del hebreo, cómo hace un exégesis, ¿verdad? De los textos bíblicos. Voy a utilizar la arqueología para dejarlos con la boca abierta. Y no, ¿verdad? Eso no es lo que Dios quiere. De hecho, recordemos que Jesús utilizaba parábolas, ¿verdad? Utilizaba idiomas los más simples, ¿verdad? Para que la gente pudiera entender el mensaje bíblico.
¿ok? Uno de los, cuando a usted le toca predicar, si un día el Señor se lo permite, usted lo que tiene que preocuparse, más que dejar a la gente llena de textos bíblicos, es importante que la gente logre comprender el mensaje, ¿verdad? Si usted va a utilizar 1 o 2 textos bíblicos y la gente entendió el mensaje con profundidad, quedó en el corazón, usted lo hizo bien, ¿verdad? Pero si usted llenó esa predicación de cosas rebuscadas que a lo mejor ni usted entendía, eso ya habla también de un corazón que tal vez no busca agradar a Dios, sino que busca impresionar a los hombres. Y con esto no estamos diciendo que no estudiemos ni vamos a las profundidades, sino que entendamos que tiene que ver con la actitud que tengamos en el corazón, ¿ok? Entonces, hemos hablado de todo esto, hemos comenzado a ver ya las reglas de interpretación, la hemos enumerado, vimos nuestra primera regla que era la Biblia es su propio, ¿quién se recuerda eso? A ver si alguien me lo ayuda ahí. Su propio intérprete. Muy bien, la Biblia es su propio intérprete. ¿Quién me puede explicar así, pero bien resumido, con peritas y manzanas, de qué significa esto que la Biblia sea su propio intérprete? ¿Será que yo voy a tomar mi texto, mi Biblia, y le voy a decir, oh Biblia, explícame el Salmo 23? Y la Biblia se va a abrir y va a decir, bueno, lo que quiere decir, ¿será eso que la Biblia es su propio intérprete? A ver, ¿quién me explica qué significa que la Biblia sea su propio intérprete? Así con palabras muy sencillas. A ver. Se Hermana explica Rocío. por sí sola, porque ella se explica por sí sola. Se explica por sí sola. ¿Y cómo lo hace? ¿Cómo lo hace? ¿Me hablará la Biblia? ¿Cómo No. será que se va a explicar? Leyéndola. Leyéndola, Yo ¿vale? Dígame, hermana. Yo la leo y ella se explica por sí misma. La Biblia, exactamente, la Biblia es su propio intérprete, significa que cuando yo leo la Biblia, yo debo considerar lo que la Biblia dice, ¿verdad? En general, en relación a ese tema, ¿verdad? Voy a tener varios textos paralelos que hablan del mismo tema y por lo tanto yo puedo decir que la Biblia se da a entender por sí misma, ¿verdad? A esto también se le conoce como la teología bíblica. Tenemos la teología sistemática, por ejemplo, que son métodos, ¿verdad? Sistemas, se ordena, por ejemplo, el texto, cómo estudiarlo. Los teólogos lo hacen y créanme que ayuda bastante, pero a veces caen en errores. Pero la teología bíblica es ir justamente a lo que la Biblia dice de manera tácita, ¿ok? O sea, la Biblia siempre se va a dar a entender. Eso lo vimos la semana pasada. Por eso es importante que cuando estudiemos una doctrina, un texto, tenemos que ir a ver qué es lo que dice la Biblia en relación a ese tema con otros pasajes, ¿ok? No podemos hacer doctrina nosotros con un pedacito de un texto, ¿verdad? Jamás. Siempre nosotros tenemos que entender en profundidad todo lo que se quiere decir, ¿ok? Vamos a hablar hoy día de nuestra segunda, ¿cómo se puede decir? Nuestra segunda ley de la hermenéutica. Lo vamos a poner acá. Y vamos a anotar ahí, regla número 2, las palabras, todas las palabras que están en la Biblia, se deben tomar, o sea, la frase, la palabra, se debe tomar en sentido figurado, ¿ok? Se debe tomar en sentido figurado. Hay que mirar el texto a qué se refiere con lo que ahí quiere decir, ¿verdad? No puedo yo llegar a interpretar así textual lo que ahí está diciendo, ¿verdad? Tengo que considerar también este sentido figurado, las ilustraciones, ¿verdad? Considerar varios puntitos que van a estar ahí dando vuelta alrededor de una palabra o de una frase, ¿ok? Entonces, para poder interpretar la Biblia correctamente, decimos que la Biblia es su propio intérprete, y la regla número 2 es que las palabras se deben tomar en el sentido figurado, ¿ok? Es decir, esto que se deben considerar cómo es que se usaban en el tiempo en que fueron dichas, en el tiempo en que se escribió, ¿ok? Vamos a leer un texto que está ahí en Génesis, capítulo 6, en el versículo 12. Génesis, capítulo 6, versículo 12, ¿verdad? Al principio ahí del Antiguo Testamento, primer libro Génesis, capítulo 6, 12. Y este es un texto que tal vez usted lo ha leído, ¿verdad? Vamos a leer acá este pasaje, Génesis 6, 12. Lo voy a poner ahí más grande para que lo podamos ver. Dice, y miró Dios la tierra, ¿ok? ¿Será que Dios tiene ojos? ¿Qué creen ustedes?
Eso lo vamos a ver, ¿verdad? Más adelante con algunas figuras retóricas. Dice, y miró Dios la tierra, y he aquí que estaba corrompida. ¿Qué cosa? La tierra, porque toda carne había corrompido su camino. Miren, yo subrayé acá dos palabras, ¿verdad? Carne y camino, porque había corrompido su camino sobre la tierra. Aquí nosotros, voy a dejar este texto puesto ahí, pero nosotros, ¿se recuerdan que hablábamos la semana pasada acerca de observar el texto? ¿Sí? Bueno, la antepasada. Hablábamos acerca de la observación. O sea, voy a mirar algunas palabras acá en el texto bíblico y voy a comenzar a subrayar o a marcar las palabras que a mí me llamen la atención. ¿Ya? Por ejemplo, a lo mejor miró Dios la tierra, mirar, que Dios mire para nosotros no nos llama tanta la atención, ¿verdad? O por ejemplo, cuando leemos textos que dicen que los ojos de Jehová están sobre los que le temen, como que el Señor tuviera ojos, ¿verdad? Pero ahí eso tal vez no es tan complicado. Vamos a hablar más adelante acerca de eso. Pero aquí yo subrayaría, por ejemplo, una palabra que me queda como la duda, porque dice, y he aquí que estaba corrompida, ok, puedo entender lo que significa corrompida, porque toda carne, ¿no les llama la atención la palabra carne? Porque toda carne había corrompido su camino. ¿A qué se referirá esto? ¿Un pedazo de carne en el camino? ¿Verdad? Dice que toda carne había corrompido su camino sobre la tierra. Ahora, probablemente, hermanos, probablemente ustedes este texto ya lo entiendan, ¿verdad? Porque ya uno viene a la iglesia, tiene un contexto de iglesia, ya más o menos sabemos, pero queremos ir a la raíz de estas malas interpretaciones o de una persona que parte de cero, ¿verdad? Leyendo el texto bíblico, se va a encontrar con palabras como carne, palabra como camino, ¿ok? Ahora, si yo interpreto este texto que ustedes están mirando acá, si lo interpreto de manera literal, ¿verdad? Si yo lo interpreto de manera literal, va a perder el significado, va a perder el sentido, ¿verdad? Va a perder el significado correcto de lo que aquí se quiere decir, ¿o no? Si yo lo leo y lo interpreto así tal como está ahí, ¿verdad? Si lo aplicamos ahora en el sentido figurado, que es lo que habla esta segunda ley de interpretación bíblica, que se debe considerar el texto, la frase, en el sentido figurado en el cual fue escrito. Entonces, si yo lo aplico y lo leo considerando el sentido figurado, entonces vamos a entender que son expresiones propias de esa cultura, ¿verdad? En este caso, ¿quiénes son los que están escribiendo? ¿Cuál es la cultura? ¿Verdad? ¿Qué cultura será? A ver si me ayudan ustedes. No, yo sé que a lo mejor están diciendo, ¿será esto, será esto otro? Pero más o menos. ¿Cuál sería el contexto? Génesis. ¿Cuál sería el contexto, verdad? De la gente, ¿quiénes son los que leen este texto de Génesis? Los hebreos, los judíos. Los judíos. Claro. Exactamente, muy bien. ¿Ok? Entonces el texto va dirigido primeramente a los hebreos, ¿verdad? A los judíos. Moisés escribe este texto, ¿verdad? Génesis, y está pensando en dejar un escrito para su pueblo, ¿verdad? Él no está pensando ni en los de Colombia, ni en los de Perú, no está pensando ni en Chile, ¿verdad? Ni en México. O sea, está pensando directamente en su propia cultura, ¿verdad que sí? Probablemente si hoy día la Biblia se escribiera hoy, ¿verdad? El que lo escribe estaría pensando en algo más internacional, ¿verdad? Nos pasa a los pastores que cuando predicamos, como esto se ve en distintos países, uno trata de usar el idioma más neutro, ¿verdad? Para que en todas partes se pueda comprender, ¿verdad? Pero en el caso de Moisés, él estaba pensando simplemente en su propia cultura. Por lo tanto, él no tuvo problema en utilizar esta palabra, ¿verdad? Carne, ¿verdad? Esta palabra camino, ¿verdad? Y son expresiones propias de los judíos, ¿verdad? Estos se conocen como en el caso de los judíos, de los israelitas, se conocen como hebraísmos, ¿ok? Hebraísmo. O sea, en la Biblia está llena de hebraísmo. ¿Saben por qué la Biblia está llena de hebraísmos? A ver, ¿quién me podría ayudar con eso? ¿Por qué creen ustedes que la Biblia está llena de hebraísmos? ¿Por qué? A ver. Porque la escribieron hebreos.
porque la escribieron, ¿verdad? Personas que tienen esa cultura y en primera instancia, como les decía, va dirigida a ellos. Por eso en la Biblia nos vamos a encontrar muchos hebraísmos, ¿verdad? Acá en Chile se le dice chilenismo, ¿verdad? En Colombia no sé cómo se le dirá. Bueno, pero a ver cómo es, hermana. Colombianismo. Ok, bueno, será así, ¿no? Entonces, cada país tiene sus propias frases y palabras. ¿Se imaginan, por ejemplo, yo me pongo a hablar acá como chileno? Probablemente la hermana Rocío no va a entender nada, ¿verdad? Nada, 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 nada. Pero, por ejemplo, una de las palabras más usadas, ¿verdad? Dentro del vocablo chileno o de los chilenismos es la palabra al tiro. ¿La había escuchado usted, hermana Rocío? Al tiro. Cuando decimos la palabra al tiro. ¿Activo? Al tiro, ¿verdad? Es como decir, es como decir enseguida. Yo, por ejemplo, digo, claro, así como ya, al tiro es, por ejemplo, cuando estás en la carrera para partir la carrera de correr, ¿verdad? Tiraban un tiro con una pistola ¡puf! Y con eso salía uno corriendo, ¿verdad? Bueno, uno que era deportista, eso no es así. Pero tiraba la pistola y el deportista salía corriendo, ¿verdad? Y salía al tiro, ¿verdad? Entonces, en Chile, por alguna razón, se utilizó esa palabra, al tiro, ¿verdad? Ahora, si yo les digo, por ejemplo, a uno de mis hijos, Vicente, anda a ponerte la chomba al tiro. Ya, ahí ya no sé qué es, ¿verdad? ¿Lo entendió su hermana Rocío? Probablemente no, ¿verdad? Anda a ponerte la chaqueta al tiro rápido. Ah, mira, la chomba, ¿verdad? Bueno, es una palabra acá, el chaleco le decimos también acá en Chile. Chaleco no se usa en ese país, ¿no? ¿En su país? Sí, bien. También. Ah, bueno, pensé que solamente en Chile. Bueno, el chombón. Tampoco. Entonces, chomba, mira, no pensé que solamente era acá. Entonces, ya tengo palabras que son propias de la cultura nuestra, ¿verdad? Entonces, tratar de interpretar eso fuera de nuestra cultura va a ser difícil. Por lo tanto, nosotros cuando interpretamos la Biblia, tenemos que considerar también estos hebraísmos, ¿verdad? Y aquí ya tenemos una palabra, que es la palabra carne, por ejemplo, la palabra carne, un hebraísmo, ¿verdad? Entonces, en este pasaje, cuando habla de la palabra carne, no está hablando de un trozo de carne, ¿verdad? Está hablando de personas, de seres humanos, ¿verdad? Ahora, y cuando habla de los caminos, está hablando de la conducta, ¿verdad? Sus caminos, está hablando de la conducta de esas carnes, o que de esas personas, ¿verdad? De ahí también viene esta palabra también muy propia de la cultura cristiana, de hablar de la carne, ¿verdad? Estamos en la carne, ¿verdad? Anda en la carne el hermano, ¿verdad? Hay muchas palabras que solamente la entendería un cristiano, ¿verdad? No la entendería absolutamente nadie, más que cristiano. Por ejemplo, ¿y cómo estás, hermano? Bien, hermano, aquí estoy bajo la gracia, ¿verdad? Como que me he descarrilado este último tiempo, he andado por Egipto, ¿verdad? Y el diablo anda como león rugiente detrás mío. Pero no importa, porque igual estoy en la roca, ¿verdad? Y una persona que no tiene idea de los conceptos cristianos no entendió nada. ¿Qué dijo, verdad? Que la roca, que no sé qué, que fue a Egipto. No se supone que soy pobre y vaya a Egipto, ¿verdad? Entonces no entiende nada, ¿verdad? Entendemos que andar en Egipto es que anda en pecado, ¿verdad? Anda dando vuelta ahí en el pecado, ¿verdad? Bueno, y tantos conceptos. Entonces, para leer la Biblia, nosotros tenemos que tener inmediatamente un contexto de la cultura del que lo está escribiendo. Si no, caemos en errores doctrinales, ¿verdad? Como lo que hablábamos al principio, de que la mujer debe usar, por ejemplo, un velo en la cabeza. Eso era algo propio de la cultura a la cual se le escribieron esas cartas del apóstol Pablo, ¿verdad? Entonces no podemos hacer una doctrina bajo esa cultura, ¿verdad? No. Y recuerden que Dios también respeta la cultura, ¿verdad? Dios va a respetar las culturas. Nosotros también debemos ser muy respetuosos de las culturas. Entonces, estamos hablando que las palabras, en esta segunda regla hermenéutica, las palabras se deben considerar, se deben tomar en el sentido figurado. Estamos hablando ahora de un hebraísmo.
¿ok? Vamos a ver algunos ejemplos de hebraísmos, ¿ok? Vamos a buscar Lucas, capítulo 14, versículo 26, lo voy a dejar ahí. Otra palabra, ¿verdad? Entonces recuerden, la palabra carne significa seres humanos y caminos tiene que ver con sus conductas, ¿ok? Mientras usted busca Lucas 14, 26, yo ahora le leo el texto de Génesis para que usted ya lo entienda mejor. Y miró Dios la tierra y he aquí que estaba corrompida, porque toda carne, o sea, toda persona, había corrompido su conducta, su camino, ¿verdad? Sobre la tierra. Ya lo puedo entender mejor. Ahora vámonos con Lucas 14, 26. Lucas 14, 26. Otro ejemplo de hebraísmo. Dice, si alguno viene a mí, está diciendo el Señor, si alguno viene a mí y no aborrece a su padre, qué raro, esto está raro, ¿verdad? ¿Cuántos de nosotros leímos este texto y lo aceptamos inmediatamente? Eso me preocupa a mí, ¿eh? Eso me preocupa, porque Dios a lo mejor ya lo entiende, pero muchos leímos estos textos y no dijimos ni pío, ni siquiera preguntamos, pero ¿por qué dice esto, verdad? Está loco, ¿verdad? Eso debería ser, ¿no? Imagínense una persona que ama a su mamá, a su papá, y le dice, el Señor está leyendo en la Biblia que si alguno viene a mí y no aborrece a su padre y madre y mujer y hijo y hermanos y hermanas y aún también su propia vida, ¿cómo está esto, verdad? No puede ser mi discípulo. ¿Qué es lo que entiende usted ahí si lo lee de manera literal? A ver, ¿alguien me podría explicar esto? Pero así literal, ¿eh? No se me ponga que esta palabra viene, no, así literal. ¿Qué es lo que usted entiende ahí leyendo eso literal? Despreciar a sus padres, no sé, pero aborrecer es como tan parecido. ¿Qué es aborrecer, hermanos? No hacerles caso, ¿Cómo? Despreciarlo. Amar menos. Pero no, pero yo les digo. Odiar. Amar menos. Odiar es odiar, aborrecer es odiar. Entonces lo que aquí dice el texto, si yo lo leo, aquí lo que dice es, si alguno viene a mí, estoy hablando de la interpretación literal, ¿ok? Estoy hablando de la interpretación literal. Aquí lo que dice que si alguno viene a mí y no odia a su padre y a su madre y a sus hijos y a su hermano y aún su propia vida, no puede ser mi discípulo. O sea, eso es lo que yo podría interpretar si lo leo literalmente. Pero, como decía ya nuestra hermana Ingrid, adelantándosenos a la correcta interpretación, ¿verdad? Por favor, arresten a la hermana. Ok, entonces, haciendo una correcta interpretación, acá nosotros podemos entender que se trata también de un hebraísmo, ¿ok? La palabra aborrece, para los judíos simplemente significa amar menos, ¿verdad? Amar menos. Al comprender entonces el sentido figurativo, ¿verdad? En el cual está escrito, podemos entender lo que realmente quiso decir acá el escritor. Entonces, bajo este contexto, bajo esta palabra, se formaron muchas sectas. No sé si ustedes se recuerdan, por ejemplo, los Niños de Dios, ¿se recuerdan? Que fue una secta muy conocida acá en el país, ¿verdad? Y estaba enfocado en personas muy jóvenes, ¿verdad? Que eran motivados con este pasaje a odiar a sus padres, odiar a su madre, ¿verdad? Y amar a Dios, ¿verdad? Bajo ese contexto, ¿verdad? Ahora, ¿qué pasó? ¿Se recuerdan ustedes lo que pasó con esa secta? Finalmente eran pedófilos, ¿verdad? Que estaban ahí metidos. Entonces les convenía que estos jóvenes adolescentes, ¿verdad? Ustedes saben que los adolescentes tienen ese tipo de lucha, ¿verdad? Con el tema de odiar a sus padres, ¿verdad? La rebeldía. Entonces los fomentaron en esa área, finalmente se los llevaron a una zona solitaria, y ahí cometieron, ¿verdad?, todas las aberraciones, ¿verdad? Pero utilizaron este pasaje con una muy mala intención. Por eso les digo que las sectas no siempre es solamente ignorancia, siempre hay también malas interpretaciones, ¿verdad? Entonces, ahora, para poder entender un poquito más este pasaje, nosotros tendríamos que leer, a ver si lo tengo acá, Lucas, a ver, no lo tengo acá, no lo tengo, creo, a ver. Ah, sí, aquí lo tengo. Mateo, capítulo 37, 10, versículo 37. Mateo 10, 37, lo vamos a poner más grande.
¿Ok? Aquí tengo dos textos. El que leímos recién, en Lucas 14:26, dice que si alguno viene a mí y no aborrece a su padre y su madre, a su mujer y sus hijos, y hermanos, y aún hermanas, y aún su propia vida, no puede ser mi discípulo. Versus Mateo 10:37, ¿verdad? ¿Qué dice acá? Acá está Jesús diciendo, el que ama a padre o madre más que a mí, ¿verdad? No es digno de mí. El que ama a hijo o hija más que a mí, no es digno de mí, ¿verdad? ¿Se entiende, no? Ahora, si yo leo estos dos pasajes y no soy cristiano, ¿verdad? Y lo voy a leer por ejemplo, con una mala intención de buscarle la quinta pata al gato, ¿verdad? ¿Qué creen ustedes, sinceramente, hermanos, qué creen ustedes que podría decir una persona que lee estos dos pasajes? A ver, ¿qué interpretación? No tengan miedo, por favor. Díganlo, leyéndolo literal. Que Dios es malo. Que Dios es malo, ¿ok? ¿Y qué más? Muy egocentrista para él, amor para él nomás. Ok, pero mire, contrasten, está bien lo que dicen ustedes, pero contrasten estos dos pasajes. ¿Qué es lo que ven acá? Que es como una invitación a no considerar a los papás. Bueno, Ok, pero sí, está bien, pero mira, este pasaje... La Biblia se contradice. Claro, dirían, oye, pero aquí la Biblia se contradice, po. Eso dirían, ¿no? Sí, se contradice con esos en esos dos pasajes e incluso se contradice con el mandamiento, que es honrar a tu padre y a tu madre, en donde no dice algo distinto. Y se contradeciría también, por ejemplo, con Efesios 6:1, lo leí hace poco, ¿verdad? Hijos, obedecer a sus padres en todo, ¿verdad? O sea, se contradice la Biblia. Si yo leo estos pasajes, ¿verdad? Y los interpreto leyéndolo de manera textual, cuando la gente le diga a usted, la Biblia se contradice, usted le tiene que decir, ah, mira, usted lo peor que puede decir es no. Porque si usted dice que no, ¿cómo se te ocurre? Y saca la cuchilla, ¿verdad? Y le da uno estocazos. No, ¿verdad? Usted no tiene que hacer eso. Usted le va a decir, ah, sí, claro, hay unos pasajes que al leerlos, ¿verdad? Hay una contradicción, claro, porque si gramaticalmente lo leemos, se ve como una contradicción. Probablemente te refieres a este pasaje, por ejemplo. Podría usted decirle que en uno dice que tenemos que amar a nuestro padre, a nuestra madre, y en el mismo evangelio nos manda a aborrecer al padre, madre, ¿verdad? Entonces pareciera que hay algo contrario, ¿verdad? Una contradicción. Pero en realidad, usted lo que tiene que decir ahí es que para poder interpretar correctamente ese pasaje de Lucas 14:26, hay que aplicar esta regla hermenéutica que es considerar este hebraísmo, ¿verdad? Y la palabra aborrecer es un hebraísmo. A cualquier judío que usted le diga, oye, tenés que aborrecer a tu padre y madre, para él no es problema porque él lo entiende que significa amar menos, ¿verdad? Pero no significa odio, no significa lo que para nosotros significa. Ahora, si lo aplicamos, mira, acá, ya de hecho este pasaje de Mateo 10:37 está aplicando la primera regla, que es la Biblia es su propio intérprete, porque aquí está interpretando ya lo que el pasaje quiere decir. El que ama a padre o madre más, es importante, más que a mí, no es digno de mí. Ahí ya se entiende perfectamente, ¿verdad? Entonces, una persona que a lo mejor no tiene al Señor en su corazón, por ejemplo, si su esposo, su padre, por ejemplo, que no es cristiano, no sé, le preguntan a ustedes, ¿a quién amas más tú? Y tú le dices, y le dicen, ¿a Dios o a mí? Y tú le dices, a Dios, ¿verdad? ¿Se va a ofender la persona o no? Claro que sí, se va a ofender, ¿verdad? Pero el cristiano entiende que cuando amamos a Dios con todas nuestras fuerzas y con todo nuestro corazón, mi amor al prójimo, ¿cómo es? ¿Más que antes o menos? Es mucho más, ¿verdad? Mucho más. ¿Se han fijado ustedes, por ejemplo, cuando una persona recibe a Cristo en su corazón, se convierte al Señor, al cristianismo, esa persona lo primero que hace es ir a reconciliarse, ¿verdad? A perdonar al que le hizo algo malo, ¿verdad? Hay un corazón dispuesto porque el amor de Dios es tan grande que esa persona está dispuesta
a todo aquello, ¿verdad? Solamente el amor de Dios nos permite perdonar cosas que podrían ser imperdonables, ¿verdad? Solamente el amor de Dios. Por eso hay que ser también compasivos, hermanos, cuando a lo mejor alguien que no es cristiano te dice esas cosas, porque efectivamente se lo van a encontrar en la Biblia. Textos que pareciera que se contradicen, ¿verdad? Hay muchos pasajes, no solamente eso, hay muchos pasajes que pareciera que se contradicen, pero es porque no hay una correcta interpretación, ¿verdad? Pero la Biblia, yo les garantizo que la Biblia es un libro perfecto, ¿verdad? Es palabra de Dios y no hay contradicción alguna. Ya todos los eruditos han revisado los textos bíblicos y no hay contradicciones de las enseñanzas. Lo que sí tenemos problemas son algunas palabras en su traducción, ¿verdad? Pero para eso también tenemos muchas versiones hoy día disponibles y también tenemos los idiomas originales para poder interpretarlo. Así que usted con seguridad estos 66 libros los puede leer y no hay contradicción alguna. Hay que considerar entonces la cultura, ¿ok? Entonces debemos conocer nosotros como cristianos este tipo de expresiones, ¿verdad? Y tenemos que recordar que se deben considerar las palabras, ¿verdad? En el sentido figurado, ¿verdad? Y en este caso los hebraísmos son palabras que nos vamos a encontrar en la Biblia, muchos pasajes en relación a esto, ¿ok? Ahí está lo que tenemos que considerar, ¿ok? Regla número 3, regla número 3, regla número 3. Debemos nosotros considerar las palabras y las frases que rodean el texto a interpretar, ¿ok? Si yo quiero interpretar un texto o una palabra, tengo que considerar el contexto, el escenario y las palabras o frases que le rodeen. No sé si se entiende eso, ¿ok? Lo vamos a ver mejor con algunos ejemplos. Vamos a ver la palabra fe. La palabra fe. ¿Qué es la fe para ustedes, hermanos? ¿Qué es la fe? A ver, ¿quién me dice? A lo mejor está pensando en el texto bíblico que habla de la fe. Pero en palabras simples, ¿qué es lo que es la fe? Creer. Creer. Fe es creer, ¿verdad? Somos salvos por medio de creer. ¿De creer en qué? Ahí uno le escucha. En el Señor, ¿verdad? Creer en el Señor. O sea, somos salvos por medio de la fe, de creer que Jesucristo es el Señor. Y ahí tenemos entonces la palabra fe. Ahora, la palabra fe, entonces en su definición general, lo que decíamos recién, podemos decir que fe es creer, fe también es confianza, ¿verdad? Pero vamos a ver algunos pasajes bíblicos, en algunos capítulos, versículos, vamos a ver que su significado, la palabra fe, podría cambiar. O sea, no siempre la palabra fe en la Biblia significa fe de creer, fe para ser redimido o de confianza, ¿verdad? Entonces, para eso tenemos que considerar esta tercera regla, ¿ok? Si voy a interpretar el significado de la palabra fe, que ya conocemos lo que significa en términos generales, tengo que leer las palabras que la rodean, o las frases, o las ideas, o los contextos, para poder interpretar correctamente esa palabra fe, ¿ok? Vamos a ver acá, a ver si lo tengo, o no lo tengo escrito, pero vamos a ver Gálatas capítulo 1:23, no lo tengo escrito acá, pero anótelo ahí si usted quiere. Gálatas capítulo 1, versículo 23, el apóstol Pablo le escribe a los Gálatas, y mire, fíjense, recuerde que la palabra fe es la que necesitamos interpretar. ¿Qué significa acá en el pasaje de Gálatas 1:23 la palabra fe? Escúchenlo, por favor. Voy a ponerlo así en pantalla completa. Concéntrense ahí, por favor, en lo que voy a decir. Gálatas 1:23, pongamos atención en la palabra fe. Solamente oían decir, aquel que en otro tiempo nos perseguía, ahora predica la fe que en otro tiempo asolaba. ¿Ok? ¿Cuál era el significado de fe? Creer, ¿verdad? Confianza, la fe redentora, ¿verdad? Pero aquí la palabra fe, ¿qué significará? ¿Significará eso, la fe para creer? ¿La fe de la confianza? ¿Evangelio?
aquí la palabra fe no es confianza, exactamente, también por ahí lo dijo. Acá se refiere al evangelio, ¿verdad? Predica la fe, ¿verdad? Estoy predicando la fe. Y ahí ahora si lo leemos con esta idea en la mente, estoy considerando las palabras que lo rodean, ya puedo entender de mejor forma. Dice acá, solamente oían decir, aquel que en otro tiempo nos perseguía. ¿A quién se refería? Ahí tenemos que ver un tema histórico. ¿Quién era el que perseguía? Pablo. El apóstol Pablo, ¿verdad? Él perseguía a los cristianos, ¿verdad? Entonces, ahora tengo ya un dato más histórico, ¿verdad? Un contexto histórico. Entonces lo leo nuevamente. Solamente oían decir, aquel que en otro tiempo nos perseguía, Pablo, ¿verdad? El perseguidor de los cristianos, ahora predica la fe que en otro tiempo asolaba, o sea, que en otro tiempo perseguía. Está hablando de la palabra, ¿verdad? Del evangelio, de la buena noticia, ¿verdad? Eso es lo que nos está hablando en este pasaje, ¿verdad? Ok, perfecto. Ahí tenemos entonces la palabra fe. Veamos otro ejemplo con la palabra fe. Hechos, capítulo 17, versículo 31. Busquemos, por favor, Hechos 17, 31. Vamos a ver nuevamente la palabra fe. Dice así: por cuanto ha establecido un día en el cual juzgará al mundo con justicia. Antes de seguir leyendo este pasaje, recuerden aplicar esta hermenéutica que tiene que ver con la observación. ¿Qué es lo que hago antes de leer el pasaje? ¿Se recuerdan que lo vimos la semana pasada? ¿O la anterior? Mirar la cita. Muy bien, hermana Rocío. Miro la cita y lo que hago es, si comprendo más o menos de qué se trata ese libro, trato de ponerme en ese contexto. Entonces, en este caso, el libro es el libro de los Hechos, capítulo 17, 31. De pronto es bueno ahí echar una ojeadita a los títulos, ¿verdad? Para ir ubicándome en qué parte de la historia va. ¿Ok? Muy bien. Y ahora ya lo leo nuevamente. Por cuanto ha establecido un día en el cual juzgará al mundo con justicia. Preguntas al texto. ¿Quién? Texto, dime. ¿Quién juzgará al mundo con justicia? ¿Quién? Jesucristo. Ya, entonces ya sé ahora, antes de seguir leyendo, sé que lo que está hablando acá es de Jesucristo. Le hago las preguntas al texto. También lo vimos en las clases anteriores. Entonces, ¿por cuánto ha establecido un día en el cual juzgará al mundo con justicia? Está hablando de Jesucristo. Porque aquel varón a quien designó, dando fe a todos con haberle levantado de los muertos. ¿Quién se levantó de los muertos? Jesús. Ok, no hay duda. Ok, ahora aquí la palabra dando fe significa evangelio, significa creer, confianza, dando fe con haberle levantado de los muertos. ¿Se dan cuenta que aquí cambia el significado de la palabra fe? ¿Verdad? Porque aquí ya las palabras que rodean el texto ya me hablan de que no está hablando de la fe de creer, de confianza, no es como la fe del evangelio, que como de la religión que hablaba el texto de Gálatas, sino que acá la palabra fe significa dar prueba de, o sea, también significa constatar, ¿verdad? Doy fe, por ejemplo, que esto pertenece a tal persona, ¿verdad? Entonces acá la palabra fe, la vamos a leer ahora con este contexto, ¿verdad? Que significa dar fe de algo, constatar, ¿verdad? Dar una prueba de. Vamos a leer nuevamente el pasaje. Por cuanto ha establecido un día en el cual juzgará al mundo con justicia por aquel varón a quien designó, dando fe a todos con haberle levantado de los muertos. Entonces ya ahora entiendo que aquí la palabra fe tenía otro significado. ¿Se dan cuenta que es importante poder leer las palabras que están alrededor de las frases que están alrededor de la palabra que quiero interpretar para no equivocarme? Ok, veamos otra palabra acá, la palabra salvación, también muy conocida, muy usada, ¿verdad? La salvación, la salvación.
Vamos a leer Hechos, capítulo 7, 25. Anótalo ahí si quiere o lo busca conmigo. Hechos 7, 25. Hechos 7, 25. Dice acá, pero él pensaba, bueno, miro el texto nuevamente, Hechos capítulo 7, 25, ¿ok? Ya tengo un contexto. Dice, pero él pensaba que sus hermanos comprendían que Dios le daría libertad por mano suya, mas ellos no lo habían entendido así, ¿ok? Acá, bueno, algunos textos hablan de la palabra salvación, ¿no? Pero en algunas Biblias ya viene traducida esta palabra salvación, ¿ok? En un lenguaje más moderno. No sé si alguno de ustedes tiene alguna versión más antigua en donde se utilice la palabra salvación, pero acá ya en este texto dice, pero él pensaba que sus hermanos comprendían que Dios les daría libertad, ¿ok? Por mano suya, mas ellos no habían entendido así, ¿ok? Este es un pasaje. Vamos a leer ahora Romanos, capítulo 13, versículo 11. Romanos 13, 11, ¿verdad? Pablo le escribe esta carta a los Romanos, capítulo 13, versículo 11. Ok, dice, y esto, hay que leer lo anterior, pero dice, y esto, conociendo el tiempo, que ya es hora de levantarnos del sueño, hermanos. La Biblia dice que usted no tiene que dormir tanto, ¿verdad? Tiene que empezar a dormir menos, porque aquí dice la Biblia, ya es tiempo, es hora de levantarnos del sueño, ¿verdad? Así que, hermanos, ahora vamos vamos a dormir menos. ¿Será que significará eso? Podría yo interpretar eso, ¿no? Yo podría decirle a ustedes, hermanos, la Biblia dice que hay que dormir menos, ¿verdad? ¿Verdad? Hermanos adolescentes, ¿verdad? Hay que dormir menos. La Biblia lo dice. Pero hay que entender todo lo que dice. Sigamos leyendo. Entonces, conociendo el tiempo, que ya es hora de levantarnos del sueño, porque ahora está más cerca de nosotros nuestra salvación que cuando creímos. ¿Ok? Salvación. La palabra salvación es una palabra muy cuestionada, ¿verdad? Hablamos de perder la salvación, de no perderla, ¿verdad? Entonces, si alguien lo lee esto, podría pensar que se refiere a que está la posibilidad de perder esa salvación, ¿verdad? Y la podríamos perder por dormir mucho, si la interpreto muy literal, ¿verdad? O sea, hay varios que estarían en un problema acá, ¿no? ¿Cuántos dicen amén? Bueno, leámoslo de nuevo. Dice, conociendo el tiempo que ya es hora de levantarnos del sueño, porque ahora está más cerca de nosotros nuestra salvación que cuando creímos. ¿A qué creen ustedes que se refiere acá la palabra salvación? Este concepto de que está más cerca nuestra salvación. ¿Qué será? La venida de Cristo. La venida de Cristo, o sea, exactamente, muy bien, la venida del Señor. Porque en este pasaje la palabra salvación se refiere a la venida del Señor, ¿verdad? Cuando usted creyó, por ejemplo, fue el día de ayer, hace un año, 10 años, etcétera, ¿verdad? Pero ahora lo que está más cerca es su salvación. La salvación, usted ya, si muere o viene el Señor, usted se va con él. Pero acá lo que está tratando de decir en la carta de los Romanos, está hablando de la salvación, de la redención, de la venida del Señor. Leámoslo entonces en ese contexto. Y esto, conociendo el tiempo, que ya es hora de levantarnos del sueño, ¿verdad? Otro hebraísmo, ¿eh? Otro hebraísmo, levantarse del sueño. Es como decir despabilarse en Chile. No sé si eso se entiende en otros países, pero es como ya, vamos, ¿verdad? Dejemos de perder el tiempo, ¿verdad? Porque ahora está más cerca de nosotros nuestra salvación, nuestro Redentor viene en cualquier momento, su venida es inminente, ¿verdad? Esto es mucho más cerca de cuando recién nos convertimos. Eso quiere decir este texto que acabamos de leer, ¿ok? Mire, otro texto con la palabra salvación, en Primera de Timoteo, capítulo 2:14, búsquelo por favor ahí en su Biblia, si usted desea, o la nota nada más. Primera de Timoteo 2:14 y 15, hablando de la palabra salvación, salvará. Dice, y Adán no fue engañado, sino que la mujer, siendo engañada, incurrió en transgresión. Pero, hablando de la mujer, ¿verdad?
pero se salvará. ¿Cómo se salvará? ¿Cómo se va a salvar la mujer? Engendrando hijos. Mire, una nueva doctrina. Pero se salvará la mujer engendrando hijos si permaneciere en fe, amor y santificación con modestia. Mire, ¿eh? ¿Cómo se verían ustedes, hermanas, ahí, verdad? Salvándose teniendo hijos, ¿verdad? Sería extraño esto, ¿no? Bueno, cuando habla de se salvará, no está hablando de su salvación redentora, ni tampoco está hablando de la salvación como de condenación, ¿verdad? Acá lo que está hablando es que hay que considerar un tema, que es cultural, ¿verdad? Esta carta pastoral, ¿verdad? Es una carta del apóstol Pablo a Timoteo, y está hablando de un tema que era muy propio de esa cultura, ¿verdad? En donde hoy día, por ejemplo, en la sociedad que nosotros vivimos, ¿verdad? Hay un pensamiento en relación a la mujer muy distinto a como era en aquella época, ¿verdad? Hoy día la mujer tiene otros pensamientos, ¿verdad? No vamos a entrar ahí, pero en los tiempos en que se escribe este texto bíblico, la reputación de la mujer en esa cultura, no estamos hablando de que la Biblia lo marque como una doctrina, pero en esa cultura, ¿verdad? La reputación, el carácter, el testimonio de la mujer se manifestaba teniendo hijos. Créanme que sí. De hecho, la cultura llegó a ser tan drástica, tan dura incluso, que se pensaba que las mujeres que no podían tener hijos era producto del castigo de Dios, ¿verdad? Eso decía, no lo dice la Biblia, sino que eso era la creencia, ¿verdad? La cultura. Hasta el día de hoy, probablemente ustedes se van a encontrar con gente que se enfermó, un cristiano que se enfermó, una enfermedad cualquiera, y más de alguno va a decir juicio del Señor, ¿verdad? Seguramente había pecado en él. Y recuerden ustedes un pasaje en donde los mismos discípulos del Señor le preguntan por un hombre que tenía una enfermedad, le preguntaban que cuál era el pecado de sus padres o de ese hombre, ¿verdad? Porque la creencia era que eran como maldiciones generacionales, ¿verdad? Que se transmitían a los hijos, producto de los padres. Y el Señor le dice, no hay nada de malo, esto solamente es para que el poder de Dios, la misericordia de Dios, se manifieste sobre este hombre y ustedes sean testigos, ¿verdad? Le está diciendo de esa manera. Entonces, recuerden que hay que considerar también lo cultural, ¿ok? Entonces acá, la palabra salvación y lo que esto de que la mujer se salvará engendrando hijos, en realidad tenía un contexto que lo que estaba hablando era que fuera una mujer de familia, ¿verdad? Que en lo cultural de aquella época fuera aceptada, ¿verdad? Por esa cultura, pero no está haciendo una doctrina, por favor, ¿ok? Recuerden, no podemos hacer doctrina de un solo texto bíblico. Esto incluso, las doctrinas de aquel tiempo eran bien ácidas, ¿verdad? Vamos a encontrar textos, por ejemplo, la mujer calle en la congregación, ¿verdad? La mujer póngase un velo en la cabeza, ¿verdad? Y cosas así que hasta el día de hoy se están interpretando de manera literal y está con graves problemas en cosas que tienen que ver con el corazón de las personas porque dañan y denigran a la mujer, ¿verdad? Con ese tipo de malas interpretaciones, ¿ok? Bueno, sigamos entonces. Vamos a leer Hebreos 2.1. 2.1. Vamos a leer Hebreos 2.1 al versículo 3. Estamos hablando de la palabra salvación. Dice, Hebreos 2.1. Por tanto, es necesario que con más diligencia atendamos las cosas que hemos oído, no sea que nos deslicemos. ¿Será que hay que tener cuidado de ir a la nieve y no se vaya a resbalar? No, ¿verdad? Está hablando de un tema figurativo. Por tanto, es necesario que con más diligencia atendamos a las cosas que hemos oído, no sea que nos deslicemos. Hebreos 2.1 al 3. Porque si la palabra dicha por medio de los ángeles fue firme, la palabra dicha por los ángeles fue firme, y toda transgresión y desobediencia recibió justa retribución, está hablando de un juicio, está hablando de una palabra dicha por los ángeles que fue firme. Versículo 3, ¿cómo escaparemos nosotros
está preguntando ahí a los hebreos, ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande? ¿Cómo escaparemos? O sea, si yo lo leo así literal, probablemente pueda estar entendiendo que se refiere que la salvación depende de cuidarla. Porque si la descuido, la puedo perder. Si la puedo leer así, ¿no? Dice, ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande? La cual, habiendo sido anunciada primeramente por el Señor, nos fue confirmada por los que oyeron. ¿A qué se referirá la palabra salvación acá? A la palabra de Dios. A la palabra de Dios, muy bien, al evangelio, al mensaje, ¿verdad? Porque mira, leámoslo ahora, comprendiendo que esto significa, que la palabra salvación significa el mensaje. Fíjense arriba. Vámonos al contexto que rodea la palabra salvación. Si quieren, me ayudan ahí buscándolo en Hebreos 2:1-3, para que sea más fácil para ustedes ir leyendo y mirando esto, ¿verdad? Les doy ahí unos segunditos. Hebreos 2:1-3. Dice, recuerden, subrayen si quieren la palabra salvación, para que veamos qué rodea esta palabra. Ya dijimos que la palabra salvación es la palabra, el evangelio, ¿verdad? Se refiere a eso. Veamos cómo el texto nos muestra que esta palabra salvación se refiere a ello. Dice, por tanto, es necesario que con más diligencia atendamos a las cosas que hemos oído. Ok, ¿a qué se refiere? ¿Cuáles son las cosas que hemos oído? ¿A qué se referirá? ¿A las noticias de la televisión? No, ¿verdad? Está hablando las cosas, a la palabra, ¿verdad? El mensaje, a lo que hemos oído, ¿verdad? Entonces le dice, es necesario que con mucha diligencia atendamos las cosas que hemos oído, atendamos a la palabra de Dios, ¿verdad? No sea que nos deslicemos, ¿ok? Deslizarse significa posibilidad de apartarse. Porque si la palabra dicha por medio de los ángeles fue firme, ¿a qué se referirá esta palabra? Nuevamente la palabra de Dios, ¿verdad? La palabra dicha por los ángeles está hablando de la palabra de Dios. Dice que esta palabra fue firme y toda transgresión y de desobediencia recibió justa retribución. ¿Cómo sabía el escritor que hay un juicio en donde el que no obedece tendrá una justa retribución? ¿Cómo lo sabe? Por medio de la palabra. ¿Ok? Ok. Entonces todo el pensamiento del escritor de la carta de los Hebreos aquí está pensando en la palabra de Dios. Porque si la palabra dicha por medio de los ángeles fue firme y toda transgresión y desobediencia recibió justa retribución, ahora hace la pregunta en el versículo 3, ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos, si no consideramos una salvación tan grande? ¿A qué se refiere? A la palabra de Dios, ¿verdad? Y lo aclara inmediatamente, mira, acá está, por si no le queda duda, ahora lo aclara, dice, si descuidamos una salvación tan grande, la cual, habiendo sido anunciada primeramente por el Señor, ¿cuál era el mensaje del Señor? Era la palabra, ¿verdad? Y nos fue confirmada por los que oyeron. ¿Oyeron qué cosa? La palabra del Señor. Entonces aquí la palabra salvación es la palabra del Señor. O sea, está hablando que una persona que no considera la palabra de Dios se puede deslizar y se puede apartar del Señor. Cuando no obedecemos la palabra de Dios, ¿ok? No la consideramos. Entonces, acá la palabra salvación corresponde a no descuidar el mensaje que hemos oído. ¿Se entiende, no? Entonces, hay que considerar las palabras que rodean las frases, las ideas que rodean la palabra o la frase que quiero interpretar, o si no voy a caer en problemas, ¿verdad? Vamos a ver otra palabra más, la palabra gracia, vamos a ver, no es de agradecimiento, ¿ok? Por si acaso. Gracia, un favor inmerecido, ¿verdad? Vivimos bajo la gracia del Señor. Efesios 2:8 dice, porque por gracia sois salvo. Gracia, no gracias. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no es de vosotros, pues es don de Dios. Ahí les dejo una pregunta para ustedes, para que lo investiguen. Dice, y esto no es de vosotros, pues es un don de Dios. ¿Qué no es de nosotros? ¿Y qué es un don de Dios? No me respondo ahora. Ahí, tarea para la casa. ¿Ok?
porque a veces se puede interpretar de una forma y a veces se puede interpretar de otra. ¿Qué es lo que es? Entonces, ¿qué es lo que no es de nosotros y es un don? ¿Qué es lo que significa don? Regalo, ¿ok? ¿Qué es lo que es el regalo de Dios? Ok, dice, porque por gracia sois salvos por medio de la fe. La palabra gracia dijimos que significaba favor inmerecido. Y aquí, en este texto que acabamos de leer, la palabra gracia significa misericordia, significa bondad. ¿Ok? Entonces dice, porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Por misericordia, por bondad, por un favor inmerecido, ustedes son salvos, ¿verdad? Y esto es por medio de la fe. ¿Ok? Y ahí les dejé yo la pregunta. ¿Qué es lo que no es de nosotros y es un regalo de Dios? ¿Será la fe, la gracia? ¿Qué será? ¿La salvación? Bueno, ahí les dejo la pregunta. Ok, Hechos capítulo 14, versículo 3. Hechos capítulo 14, 3. Nuevamente la palabra gracia, miren, busquémosla acá. En la anterior significaba misericordia, favor, ¿verdad? Lo que le acabo de leer, ¿verdad? Pero vamos a ver ahora esta otra palabra. Hechos capítulo 14, versículo 3. Hechos 14, 3. Dice que dice, por tanto, se detuvieron allí mucho tiempo hablando con denuedo. Esta palabra, denuedo, yo la subrayaría como aplicativo de observación y los dejaría como tarea para que busquen qué significa la palabra. No es renuevo, ¿eh? Dice denuedo, una palabra rara, ¿verdad? Sería bueno que ustedes la buscaran ahí en un diccionario, ¿verdad? Para ver qué significa. Dice, por tanto, se detuvieron allí mucho tiempo hablando con denuedo, confiados en el Señor, el cual daba testimonio de la palabra de su gracia, concediendo que se hiciesen por las manos de ellos señales y prodigios. ¿Qué significará aquí la palabra gracia? Dice, el cual daba testimonio a la palabra de su gracia. La palabra de su gracia. Acá en este versículo, la palabra gracia, la palabra de su gracia, es la predicación del Evangelio. Fíjense, la predicación del Evangelio. Tal vez alguna versión más moderna lo trae así. Pero la predicación del Evangelio sería la correcta traducción de la palabra gracia, ¿verdad? Que ya no es ni favor inmerecido, ni tampoco es misericordia ni bondad, sino que está hablando acá de la predicación del Evangelio. ¿Ok? Entonces debemos considerar, hermanos, siempre el contexto, ¿verdad? Para poder entender qué significa esa palabra. Por ahí yo una vez escuché en una iglesia una predicación que hasta yo pasé adelante, ¿verdad? Pero después me di cuenta que en realidad estaba equivocado el predicador, pero yo sé que no lo hizo con una mala intención, pero se prestó. El predicador, el pastor dijo, cuando la Biblia dice todo, es todo, ¿verdad? Y a mí me llegó, ¿verdad? Porque él había hecho todo un contexto, ¿verdad? Y lo dijo, ¿verdad? Y dijo, cuando la Biblia te dice todo, es todo, ¿verdad? Y entonces uno dice, o sea, que cada vez que la Biblia dice todo, es todo. Uno se lo pregunta, ¿verdad? Pero la verdad que no, ¿verdad? O sea, ¿usted le puede pedir todo lo que quiera a Dios? ¿Sí o no? ¿Le puede pedir a Dios todo lo que quiera? Sí, en los términos prácticos, Señor, dame un cohete, quiero un cohete, Señor, por favor, para algún día poder viajar a la luna. Oh, Señor, gracias. Lo creo, lo declaro, lo decreto, amén. Lo pido. Ahora, ¿Dios me va a dar un cohete? No, ¿verdad? No, probablemente no. Bueno, a lo mejor algunos de ustedes sí, no sé, no lo sé. Pero no todo lo que pedimos el Señor lo va a dar, ¿verdad? Cuando la Biblia dice, todo lo que pidierais al Padre en mi nombre, se los daré, ¿será que todo? ¿O no? No, ¿verdad? Señor, llévate a tal persona que me cae mal, ¿verdad? Que no la soporto. El Señor no lo va a hacer, ¿verdad? Esa oración está fuera de la voluntad de Dios. Cuando se habla de este pasaje de que todo lo que pidierais al Padre, Él lo hará, el Señor lo está diciendo a sus discípulos, ¿verdad? Que es gente que conoce también la voluntad del Señor y que van a pedir en base a esa voluntad, ¿verdad? Usted va a pedir cosas que están dentro de un contexto. Si usted, por ejemplo, va a su trabajo y pide un aumento de sueldo, ¿verdad? Puede hacerlo, ¿no?
siento que alguien va a tener aumento de sueldo. Recíbalo. Bueno, es una broma. No dance. Veo a algunos danzando ahí, ya paren, ¿verdad? Era una broma. Pero tal vez sí. Si usted va y le dice a su jefe, quiero un aumento de sueldo, ¿verdad? Ah, mira, ¿y cuánto ganas? 1 millón. Ok, ¿y cuánto querés ganar? 10 millones, jefe. Hombre de mucha fe, ¿verdad? ¿Cree usted que le va a dar el aumento, no? No, ¿verdad? No, eso en el milenio puede ser, ¿verdad? Pero ahora probablemente eso no suceda, ¿verdad? Porque es ya descabellada la cifra, ¿verdad? No sé cuántos serán los porcentajes de aumento de sueldo, pero a lo mejor se lo subirán a 1.050.000, ya eso va a ser bastante, ¿verdad? Pero pedir esa cantidad es absurdo. Entonces usted cuando va a pedirle a su jefe, usted ya sabe más o menos cuánto es lo que debería pedir. Y normalmente la negociación dice pide un poquito más para que te dé más o menos lo que tú esperabas. Pero dentro de los parámetros, ¿verdad? Bueno, cuando nosotros le pedimos a Dios, usted tiene que ir a pedirle a Dios en base a un contexto de conocerlo, ¿verdad? No puede pedirle cosas descabelladas. Por eso muchas oraciones no son, la Biblia nos dice que muchas oraciones no son contestadas porque no pedimos en la voluntad del Padre. ¿Ok? Entonces es importante que nosotros podamos comprender esto. Ok, sigamos hablando de la hermenéutica. Estamos hablando de que debemos, esta tercera regla que dice que debemos considerar las palabras y las frases en el contexto, ¿verdad? Que se rodean. ¿Ok? Vámonos con la palabra, vamos con la palabra carne. Anótelo ahí, carne. Si le dio hambre, bueno. La palabra carne es una expresión judía, es un hebraísmo nuevamente, ¿verdad? Que yo le decía ya al principio que en los tiempos de Jesús se usaba para referirse a una persona. Por ejemplo, Efesios 6:12 dice, porque no tenemos lucha contra sangre y carne. ¿Ok? Aquí la palabra carne, ¿verdad? Es una persona, un ser humano, ¿verdad? Sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Por lo tanto, todo este listado de personajes de liderazgo son entidades espirituales. ¿Ok? Se entiende ahí porque lo aclara. En las regiones celestes, ¿verdad? Se refiere a eso al mundo espiritual. Entonces, carne se refiere a persona, ¿ok? Entonces, cuando dice no tenemos lucha contra carne y sangre, está hablando que nuestra lucha no es contra las personas, ¿verdad? Sino que lo que puede estar gobernando la mente de esas personas, ¿verdad? Entonces, cuando usted ore por alguien que a lo mejor le hace la vida imposible, su lucha no es contra esa persona, sino que su lucha es contra lo que gobierna esa persona, ¿verdad? Entonces tenemos que entender las cosas de manera espiritual. Ok. En Ezequiel, capítulo 36, 26, este se lo leo yo, dice así, os daré un corazón nuevo y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra. O sea, entendemos lo que significa piedra, ¿verdad? Un corazón duro, un corazón que no es espiritual. Y les daré un corazón y os daré un corazón de carne. Pero aquí la palabra carne ya no es un corazón de ser humano, sino que hace el contraste entre piedra y carne. Por lo tanto, tengo que ver ese contraste que se produce acá, ¿verdad? Si hablamos de un corazón de piedra, hablamos de un corazón. ¿Cuál es la característica de la piedra? Que es dura, ¿verdad? Y cuando hablamos de un corazón duro, estamos hablando de un corazón orgulloso, ¿verdad? Que le cuesta, ¿verdad? Amar a su prójimo, que es un corazón de piedra, ¿verdad? Pero cuando hablamos, si tenemos el concepto de corazón de piedra, y el Señor dice en este pasaje de Ezequiel 36, 26, que nos va a dar un corazón de carne, ¿a qué se referirá? ¿Verdad? Un corazón más blando, ¿verdad? Humilde, ¿ok? Se entiende que habla de ese contraste. Por lo tanto, aquí la palabra carne también ya deja de ser un hebraísmo, por decirlo de esa manera,
¿verdad? Y se utiliza de contrastar estos dos conceptos, ¿verdad? Lo duro y lo blando. Ahora, también hay carne dura, ¿ok? Pero usted entienda lo que aquí el texto bíblico quiere decir, ¿ok? Entonces, habla de la dureza espiritual y la carne está hablando ahora de algo más dócil, ¿ok? En 1 de Timoteo, si usted quiere me acompaña también, 1 de Timoteo 3:16, también se habla de la palabra carne. Y dice, e indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad, Dios fue manifestado en carne. ¿Qué significa esto? Dios fue manifestado en carne, ya tiene un concepto. ¿Qué significará esto, hermanos? Le hago la pregunta al que quiera responder. ¿Qué significa que Dios fue manifestado en carne? Que se hizo humano. En una persona. ¿Y a quién se refiere entonces? A Jesús. O sea, podemos decir por este texto que Jesús es humano, no, Jesús es hombre. Es Dios. Es Dios, es Dios, es Dios. Ahí está, esa es la profundidad del texto, ¿verdad? Jesús es Dios, porque dice que Dios fue manifestado en carne, y sabemos que Jesús fue el que vino en forma humana, porque ya sabemos que carne es forma humana. Entonces dice que Dios fue manifestado en forma humana, o sea que Jesús es Dios. Ahí tengo lo medular de este texto, ¿verdad? Una afirmación tremenda. Los testigos de Jehová aquí se sacan la Biblia, ¿verdad? La tiran para arriba, andan así para atrás, porque no lo entienden, ¿verdad? Ellos dicen que Jesús no es Dios, ¿verdad? Entonces es importante que lo podamos entender, ¿ya? Les voy a dejar de tarea para la palabra sangre. Sangre. O lo leemos mejor. Veamos la palabra sangre. A ver, veamos, porque sangre también tiene algunos significados. Vamos a ver la palabra sangre. Mateo 27:25. Mateo 27:25. Hablando de la palabra sangre, dice, y respondiendo todo el pueblo dijo, su sangre está sobre nosotros y sobre nuestros hijos. ¿Qué significará acá su sangre? ¿Se referirá a la sangre roja? ¿A la Su vida. sangre? Tu vida, tu vida. ¿Su vida? Sangre, tu vida. Lo vamos a leer, lo leemos de nuevo, mira, dice, y respondiendo todo el pueblo dijo, su sangre de Jesús sea sobre nosotros y sobre nuestros hijos. Ahora, este episodio hay que leer el contexto, porque este episodio sucede cuando Jesús está frente a Poncio Pilato, ¿verdad? Está al lado de Barrabás, y cuando responden su sangre sea sobre nosotros, se refiere a la culpa, ¿verdad? A las consecuencias de su decisión. Es una frase que hasta el día de hoy, ¿verdad? Que dice, por ejemplo, cuando hay una injusticia en algún asesinato o algo, se dice que la sangre de esos inocentes va a recaer sobre cada uno de ustedes hasta el día que se haga justicia, ¿verdad? Dicen, queremos vengar esa sangre, ¿verdad? Que fue de alguien asesinado, etc. Entonces la sangre va relacionada también con la muerte y en este caso con la culpa, ¿ok? Ahora, Romanos 5:9. Romanos 5:9, otra palabra también sangre, ¿verdad? Romanos 5:9 dice, pues muchos más, estando ya justificados en su sangre, o sea, entendemos que está hablando de la sangre de Jesús, por él seremos salvos de la ira, ¿ok? Pues mucho más, estando ya justificados en su sangre, por él seremos salvos de la ira. Para poder interpretar esto de la sangre, que en este caso es Jesús, hay que también entender que se está hablando del sacrificio de Jesús en la cruz, ¿verdad? Justificados en su sangre, es decir, está hablando de la muerte expiatoria de Cristo, ¿verdad? Y por medio de esa muerte hemos sido justificados, ¿verdad? Ahora, malas prácticas con estas palabras, por ejemplo, cubro mi casa, cubro mi auto, cubro mi familia ¿con qué? ¿Con qué lo cubro? Con la sangre de Cristo, ¿verdad? Es una frase que se utiliza mucho, pero está mal utilizada, ¿verdad? Porque la sangre de Cristo no es para andar chorreándosela al auto, ¿verdad? Cubro mi auto con la sangre de Cristo. ¿Qué es lo que quiero decir cuando cubro mi auto, cubro mi casa con la sangre de Cristo? En el contexto no bíblico, porque eso no está dentro del concepto bíblico, sino que están tratando de decir, con una buena intención, si no estoy diciendo que sea malo,
pero están tratando de decir que Dios proteja mi casa, Dios proteja mi familia, Dios proteja mi auto, ¿verdad? Entendiendo que todo proviene de Dios. Pero en realidad la Biblia nos enseña, ahí les recomiendo escuchar, hay una enseñanza del pastor Chuy que creo que se llama ¿Es bíblico invocar la sangre de Cristo? Algo así creo que se llama. Búsquenla, la podemos buscar después. Si alguien la tiene, después la comparte en el grupo de WhatsApp. Pero ahí aclara más este punto. La sangre de Cristo, en el contexto bíblico, la enseñanza es que nos limpia, nos purifica del pecado, ¿verdad? Eso es lo que hace la sangre de Cristo, de una manera espiritual, por supuesto, ¿verdad? Esa sangre vertida en la cruz es el sacrificio, ¿verdad? En el cual el pecado, recuerden ustedes que en el contexto del tabernáculo, la sangre del animal inocente se rociaba, ¿verdad?, sobre el altar, y esa sangre lo que hacía era cubrir todo eso de rojo y en cierta forma tapaba, cubría, ¿verdad?, disimulaba el pecado. Pero la sangre del Señor nos limpia, ¿verdad?, de todo pecado. La Biblia dice que Dios ya no se acuerda más de nuestros pecados. Entonces, la sangre de Cristo es para el perdón de nuestros pecados. Es el sacrificio, está hablando del sacrificio de Jesús, ¿verdad? La sangre. Pero no es para que usted pesque la sangre y la ande echando por todas partes. Aparte que si usted dice eso delante de alguien que no tiene idea, va a decir, oye, ¿a qué iglesia satánica estás yendo, verdad? Porque el concepto de derramar sangre hoy día es más relacionado con el satanismo, ¿verdad? Entonces tenemos que tener cuidado. Hay cosas que suenan bonitas, pero que no tienen un sustento bíblico, ¿ok? Ahora, si usted ora y dice, Señor, cubro mi casa con tu sangre preciosa, el Señor va a decir, bueno, si en realidad no sabe, no ha estado en el curso de hermenéutica, así que voy a bendecir y voy a cuidar igual su casa, ¿verdad? Si el Señor no es tonto, lo va a entender perfectamente. Pero ahora que ya entendemos, ¿verdad?, no usemos la sangre de Cristo para andar haciendo todas estas cosas, ¿verdad? Para que lo podamos aplicar de mejor manera, ¿ok? Muy bien, a ver, otras palabras. Mateo 26:26, a ver, dice acá, y mientras comían, tomó Jesús pan, y lo bendijo, y lo partió, y dio a sus discípulos, y dijo, tomad, comed, esto es mi cuerpo, ¿verdad? Entonces, entendemos nosotros que la palabra cuerpo, él nos está diciendo que el Señor tiene cuerpo de pan, ¿verdad? Entendemos que habla del alimento, ¿verdad? Es una simbología, una forma figurativa de mostrar algo, ¿verdad? Malas interpretaciones, por ejemplo, en relación a esto, ¿verdad? Que el pan es el cuerpo de Cristo. Y ahí estaban nuestras abuelitas, a lo mejor no lo veo ahora mucho, pero ¿se acuerdan cuando ponían el pan en la mesa? ¿Cómo era la cultura? Yo ya, a ver, recuérdenmelo ustedes. Primero no había que botar el pan, ¿verdad? El pan no se botaba. ¿Y qué más? Yo me acuerdo de algo que hacía mi abuelita. ¿Que besarlo? El pan era la carita de Dios. La carita de Dios, eso, ¿verdad, hermano Francisco? Mire, somos de la misma época. Era que la abuelita le decía, dele un besito al pan porque esta es la carita de Dios, ¿verdad? A mí no me gustaría que me dijeran que tengo cara de marraqueta o de ayuya, ¿verdad? No sería como más ofensivo, la verdad, pero a lo que se refería obviamente era una creencia que el pan venía de Dios, ¿verdad? Y tomaban este tipo de pasajes, ¿verdad? Y por ahí alguien lo interpretó y dijo, mira, es que la Biblia dice que Jesús es como un pan, es el pan que descendió del cielo, lo dice la Biblia, ¿verdad? En Juan creo que está. Entonces, habla dice acá que este es mi cuerpo, ¿verdad? Y lo hace con la simbología del pan, ¿verdad? Luego habla de mi sangre, ¿verdad? Bebed mi sangre, ¿verdad? Sería un poco raro leer esto, ¿verdad? En ese contexto. Entonces, tenemos que nosotros poder leer toda la historia para poder hacernos una idea mejor. Los católicos, como les decía, ellos llegaron, hasta el día de hoy enseñan que cuando en la Eucaristía se celebra la cena, ellos dicen que el cuerpo de Cristo se convierte en pan, ¿verdad? O sea, que el pan se convierte en el cuerpo de Cristo y que el vino se transforma en sangre. Mire, fue tan así que incluso en alguna iglesia de Europa quedó una reliquia en donde cayó una miga de pan dentro del vino
y eso quedó ahí, ¿verdad? Entonces cuando lo fueron a mirar, después de una semana por ahí, fueron a mirar y eso comenzó a tener como vida propia, ¿verdad? No, no en el sentido literal, pero comenzó a descomponerse y la gente empezó a decir que se había transformado en un pedazo de carne, ¿verdad? Y que el vino se transformó en sangre y la gente lo fue a mirar, ¿verdad? Y, ¡guau! Y hicieron de eso un tremendo alarde. ¿Qué le parece a usted? Es absurdo, ¿no? Es absurdo. Pero ese tipo de enseñanza, ¿verdad? Pero el Señor dijo claramente, esto es símbolo, ¿verdad? Esto es señal de mi cuerpo, que por vosotros es molido, etcétera, ¿verdad? Pero nosotros tenemos que entenderlo, no tenemos que caer en ese tipo de aberraciones, ¿ok? Así que tenemos una tarea, hermanos, para las próximas semanas. Cuando lean el texto bíblico, vean lo que está alrededor, ¿verdad? Consideren todo eso para poder interpretar mejor la Biblia. Les voy a dejar una tarea para la próxima clase. Quiero que ustedes, en la medida que puedan, tampoco se esfuercen mucho en esto, pero anoten ahí en su cuadernito, ¿verdad? Que tienen, anoten falsas doctrinas que ustedes han podido ver dentro de las mismas iglesias en las cuales normalmente nos rodeamos o tal vez participamos en algún momento, falsas doctrinas, o sea, enseñanzas que se hicieron dentro de las iglesias que usted piensa que tal vez eso no tenga ningún sustento bíblico, para que la próxima semana a ver si conversamos un poquito acerca de eso y vamos a hablar también de algunas falsas doctrinas metidas dentro de la iglesia cristiana para que veamos de dónde nacen, ¿verdad? Cuáles son la raíz que tienen esas enseñanzas y que tienen que ver directamente con una mala interpretación bíblica. Entonces, quiero que ustedes ahí con papel y lápiz anoten, ¿verdad?, esa tarea y vean cosas que de pronto se acuerdan por ahí que han visto, que a lo mejor ustedes dicen, esto yo creo que no es bíblico, para que lo discutamos la próxima semana y podamos ir a la palabra en relación a esos temas. ¿Les parece? Se nos fue el tiempo, vamos a orar para terminar y voy a pedirle a nuestro hermano Benjamín, si está por ahí, vamos a pedirle si puede orar para que terminemos entonces nuestra clase del día de hoy y que el Señor les bendiga a cada uno de ustedes, hermano. El Beto ya está mejor, así que eso también eso es bueno. Y en la mañana estuve hablando con él, ya su presión volvió a la normalidad, así que eso también es bueno, ¿ya? Hermano Benjamín, Dios les bendiga. Amén. Señor, eres bueno. Gracias, Señor, por este momento. Maravilloso Dios. Padre, por todas estas cosas, Señor, que están y salen a la luz. Maravilloso Dios. Muchas gracias, Dios hermoso. Te rogamos que tú abras nuestro entendimiento, Señor, para adquirir sabiduría. Maravilloso Señor, en el nombre del Señor Jesús. Te ruego que bendigas a todos mis hermanos, Señor, que están allí en conexión, y a los que no pudieron conectarse también. Dios, muchas gracias, Señor. Gracias en el nombre del Señor Jesús. Nos vemos, Señor, si está en tu voluntad, en la próxima vez, Señor, que se haga otro estudio. Dios, gracias en el nombre del Señor Jesús. Muchas gracias. Amén, amén y amén. Amén. Muchas gracias, hermanos. Dios les bendiga a todos, un abrazo muy grande, también a nuestra hermana Rocío, bendiciones, hermana querida, bendiciones, hermano Francisco, nuestro hermano Rubén y Carmen, hermano Héctor, hermana Carolita, hermano Pedro, la Típico, hermano Luis, hermano Juan Antonio, a la Welly, la hermana Christopher, Disemi, Jiré, Jorge Luis, Aguilín, Zoe, bendiciones, la Carola también ahí, el Benja, la Jiré, bendiciones para ustedes. Un abrazo muy grande. Dios les bendiga. Chao. Dios les bendiga. Besitos. A todos. Chao. 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 Benja también ahí, la Zoe, el Dani, la Paulina. Para que no llore nadie.